Con Eduardo Santín, exdiputado nacional, también fue diputado provincial, pero sobre todo es un especialista en el tema de previsión. Como especialista en previsión y como hombre de la política, ¿no es cierto? ¿Cómo está viviendo esta situación en donde la oposición está pidiendo el 82% y el gobierno contesta diciendo, bueno, vamos a un aumento para calmar las aguas, digamos, pero está esto bien latente, este enfrentamiento bien latente con los jubilados en el medio, con el sueldo de los jubilados en el medio, ¿no? Yo creo que la circunstancia que se da hoy en el Congreso es una buena circunstancia para el debate. Es decir, esto de que haya mayoría del oficialismo, del Ejecutivo de un partido y de la oposición de otro, me parece que da elementos para pensar que puede haber temas de Estado y que uno puede discutir temas a largo plazo y consensuar a largo plazo. Esto me parece debería ser una tarea de la oposición, es decir, porque el oficialismo en la práctica no ha demostrado a lo largo de estos años que lleva de gobierno, tanto Néstor Kirchner como su esposa. La realidad es el diálogo con los partidos políticos, esta cosa no es una cosa que le guste demasiado, le gusta imponer la agenda y hacer funcionar sobre lo que ellos quieren. Por eso me parece que la oposición debería incitar a este debate. Digo, es bueno esto que se esté discutiendo, ahora se está discutiendo cuál es el piso del sistema jubilatorio, lo cual está bien. El piso del sistema jubilatorio tiene que estar ligado al salario mínimo vital y móvil. Si decimos que un trabajador no puede vivir con menos de 1.500, ahora se llevará a 1.800, 1.900. Es decir, no se puede pensar que el jubilado puede vivir con la mitad. Entonces, la realidad es que como el haber del jubilado tiene que ser sustituto del haber del trabajador, en la práctica tienen que estar relacionados uno con el otro. Así que está bien este debate de discutir los mínimos. Es decir, no es cierto que el gobierno no tenga plata. Nosotros habíamos presentado un trabajo hace unos días mostrando que este año el ANSES va a tener 18.000 millones de superávit. El año pasado tuvo 14.000 millones de superávit. Aparte va a tener 8.000 millones de rendimiento del fondo. ¿Usted dice que, digamos, que se puede pagar ese 82%? Estamos hablando del 82% del salario mínimo vital y móvil para Es decir, los mínimos jubilatorios. Es decir, se puede pagar eso. Es decir, por eso yo le decía, mire, pagar el 82% del salario mínimo vital y móvil, con el nivel que había que hay ahora, porque el aumento es a partir de septiembre, digamos, de los mínimos en 8.90, es decir, eso cuesta 19.000 millones de pesos. Y poder ajustar las jubilaciones. Es decir, por los 3 fallos que están hoy, digamos, en la práctica usando los jueces en casi todos los juicios, que tienen que ver con Badaro, que tienen que ver con Sánchez y con Zagari, que es el que modifica el haber inicial. Es decir, eso costaría 11.000 millones más, lo cual hace un paquete de 30.000 millones. El ANSES va a tener 18.000 millones de superávit. Hasta la semana pasada el ANSES decía que no tenía superávit. Ayer la presidenta anunció que iban a hacer un gasto de 18.000 millones. Si anuncia el gasto de 18.000 millones, la realidad es que está demostrando que tiene los recursos necesarios. El ANSES tiene 8.000 millones de rendimiento del fondo, sin tocar el fondo que es de garantía, pero ese fondo da intereses, es decir, este año está previsto un rendimiento de 8.000 millones de pesos. Y aparte, el ANSES transfirió 10.000 millones para pagar las asignaciones universales por hijos al Estado, es decir, para pagar 7 millones de asignaciones familiares. La realidad es que se anotaron 3.200.000 chicos, por lo tanto le está sobrando la mitad. Así que ahí le quedan 5.000 millones más, eso es un paquete de 31.000 millones. Pero este paquete, Santín, no es modificar en la medida que, como usted bien dijo al principio, ahora se está hablando de que el mínimo vital y móvil va a subir a 1.800 y obviamente también si va con el sentido contratado va subiendo. Y también acaba de subir la jubilación. Y aparte, este año, digamos, como lo anunció hace muy pocos días el ministro de Economía, la recaudación ha aumentado el 39%. Entonces es decir, acá a estas cosas hay que darle dinamismo. Y en definitiva, lo que nosotros debemos discutir es qué parte de la torta le toca a los ciudadanos. Porque, es decir, el presidente, la presidenta vienen continuamente contando que la economía en la Argentina crece y lo que no crece es la porción de la torta por cada habitante del país. Entonces, esto es el debate que deberíamos tener. Deberíamos tener un sistema jubilatorio más o menos lógico,
Es decir, la realidad es que yo soy de los que cree que hay que tener un sistema de piso universal. Es decir, no es posible que haya gente que llegue a los 65 años y que no pueda tener una prestación, porque la realidad es que todo el mundo ha trabajado de alguna u otra forma. Lo que pasa es que algunos han tenido salarios en blanco, otros salarios en negro, o otros han trabajado en su casa. Es decir, con las amas de casa se crea toda una cosa de que, es decir, ¿por qué hay que meterse en el sistema de seguridad social? La realidad es que una señora que cuida hijos ajenos es una trabajadora, la que cuida hijos propios no lo es. Una señora que limpia casa ajena es una trabajadora y la que limpia la casa propia no lo es. Entonces, digo, yo no planteo pagarle un salario a la ama de casa, sino meterla en el sistema de seguridad social que hace su propia independencia. Entonces, digo, todos deberían tener una prestación universal a una determinada edad, y el segundo escalón tendría que estar ligado específicamente al esfuerzo que ha hecho su aporte. Entonces, Eduardo, yo ¿sí? lo que quiero preguntarle es con respecto a los jubilados, ¿no?, que estamos hablando, pero a las cuestiones políticas y sociales, porque cada vez que se habla de los jubilados es como que queda de lado. Y muchos de ellos se acuerdan que hubo impuestos para aumentarlos que nunca llegaron, los impuestos se cobraron y nunca llegaron a cobrar a los jubilados. ¿Es por qué? Porque los jubilados no tienen capacidad de la protesta efectiva como otros sectores que pueden ir a cortar una calle, tomar un edificio, llenar una plaza. Es así, que es pasivo desde el punto de vista de movilización. La realidad no tiene capacidad de presión, por eso los salarios de los jubilados tienen que estar atados al salario de los activos. Es decir, sí que está bien que el salario mínimo vital y móvil esté, el mínimo jubilatorio está atado al salario mínimo vital y móvil, porque lo pelean los trabajadores activos, lo pelea la CGT, que tiene capacidad de pelea. Es decir, cuando se ajustan los salarios semestralmente por cómo se mueve el índice de salarios nacional, tiene que ver con el régimen de las paritarias. Entonces, por lo tanto, es como se mueven los trabajadores activos. Digo, no hay capacidad de parte de los jubilados de capacidad de presión propia. Lo que tiene que haber es capacidad específicamente de los activos, y eso tiene que ser trasladado a los pasivos. ¿Cuántos activos tendría que haber para que funcione bien un sistema de previsión social con respecto a los jubilados? O sea, por cada jubilado, ¿cuántos activos tendría que haber? La realidad es que la Argentina tiene 18 millones de habitantes en la población económicamente activa. Es decir, que son supuestamente los que tienen que aportar al sistema. Es decir, están trabajando o quieren trabajar, y en definitiva serían los trabajadores activos de un país. Si otros los 18 millones estuvieran aportando, con los 5 millones de jubilados estaríamos fantásticos. La realidad no pasa eso. Es decir, la realidad es que aporta entre un 30 y un 40% de la población económicamente activa. Entonces, por lo tanto, no tenemos resuelto este tema de que, es decir, tenemos todos los trabajadores metidos en el sistema. Como no tenemos todos los trabajadores metidos en el sistema se financia por aporte y se financia por impuestos. Entonces, digo, si los impuestos los pagan todos, es decir, en definitiva, no es posible que se jubilen algunos. Es decir, si los impuestos los pagamos todos, en definitiva tienen que jubilarse todos. Entonces, es decir, un sistema mixto como el nuestro, es decir, significa que, es decir, no es nada más de lo que hicieron aporte, sino de lo que hicieron aporte y lo que pagan impuestos. Entonces, por lo tanto, el sistema debe comportarse como tal, y por eso debería tener dos escalones. Un escalón igual para todos y luego un segundo escalón que estuviera atado a los aportes de cada uno. ¿Yo estaba de acuerdo que haya vuelto los dineros de las AFJP a las arcas del Estado? No me queda ninguna duda. Es decir, digamos, no solo estoy de acuerdo, sino yo fui el que cerró el debate en la Cámara, es decir, en contra de ese sistema. Digo, porque hoy algunos se llenan la boca diciendo que fueron los que volvieron a estatizarlo, lo cual me parece fantástico. Digo, pero fueron los que lo privatizaron. Y haber privatizado el sistema jubilatorio le costó a la Argentina 70.000 millones de dólares, no 4 pesos. 70.000 millones de dólares, la mitad de nuestra deuda externa. Digo, y los que votaron eso, activa o indirectamente, en definitiva son responsables de esa plata. 70.000 millones de dólares, la mitad de la deuda externa argentina significó la privatización del sistema jubilatorio. Por lo tanto, digo, es decir, y aparte, es el señor Néstor Kirchner, el señor Amado Boudou, estuvieron hasta el 2008 afiliados a una FJP, porque ellos creyeron que ese era el mejor sistema. Es decir, la verdad es que, es decir, yo he estado siempre en el sistema del Estado, me he quedado ahí porque siempre creí que ese era el mejor sistema. Creo que, es decir, los sistemas jubilatorios no pueden ser una timba, es decir, y uno no puede depender de que las acciones suban o bajan para cómo se jubila. Entonces, la realidad es que ellos creyeron que ese era el camino. Es decir, cuando necesitaban la plata del Estado la tomaron, está muy bien y yo estoy absolutamente de acuerdo con que sea estatizado. Bueno, Santín, le agradecemos la visita. No, le agradezco a usted.